Abraham no hizo lo que él quería y cuando él quería, sino lo que Dios quería. Abraham nunca renegó, ni cuestionó a Dios en sus promesas. Él simplemente se abandonó y confió en las manos de Dios, como un niño se abandona en las manos de su padre. Cuando tú ores, ora con fe y con la certeza de que se cumplirá lo que estás pidiendo. Debes actuar como si Dios ya te hubiera dado lo que le has pedido y confiar en que así será. Y debes actuar en consecuencia con un corazón agradecido. Cuando te acerques a Dios en oración, debes hacerlo con una actitud de fe. Por eso, te recomiendo que tengas presente estos 4 pasos. Primero, debes pedir con fe, como nos lo manda el mismo Señor en su palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidan con fe, en oración, lo obtendrán. Así es, porque si oramos sin fe, estamos simplemente emitiendo sonidos en el aire que nunca pasarán del techo. Pues la fe llena de poder la oración y la hace producir resultados. La Escritura dice al respecto en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. En otras palabras, cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos hacerlo con una actitud de fe. El Señor no hace de la fe algo opcional. Necesitamos tenerla a fin de que nuestras oraciones sean oídas y respondidas por Dios. Por lo tanto, Dios no escuchará una petición en la que se duda, solo contesta las que se hacen con fe. Segundo, debes permanecer en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, el Señor nos dice esto: si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Tercero, debes tener la motivación adecuada. Dice Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Sabemos que Dios quiere darnos toda cosa buena. Sin embargo, muchas de nuestras peticiones son el resultado del puro egoísmo. El Señor desea que aquello que pides tenga como finalidad que Él sea glorificado. Y por último, número 4, tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, debemos conocer las Sagradas Escrituras, la Biblia, que es la palabra de Dios. Nos dice cuál es la voluntad de Dios, de manera que cuando pidamos algo que Él nos ha prometido, sabemos con certeza que estamos orando conforme a su voluntad. Como lo dice el Señor en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Cuando le pedimos algo, sabemos que tenemos todo lo que le hemos pedido.
pues la oración de fe exige que sigamos orando hasta tener la certeza en nuestro corazón de que Dios nos ha oído y que la respuesta está en camino. Si dejamos de orar antes de recibir esa seguridad, entonces tal vez no hayamos producido la fe suficiente para que nuestra oración sea contestada. Muchas personas hoy en día carecen de una correcta comprensión de lo que es la fe. No alcanzan a entender el papel que tiene la fe en su vida. Por eso, meditemos ahora sobre el significado de la fe. Así como el amor, la fe también es algo fundamental que con frecuencia la mayoría de las personas no llega a entender bien. Mucha gente no logra tener fe porque tiene una idea distorsionada acerca de ella. La verdadera fe es un confiarse a Dios que permite que Él pueda cumplir su plan a través de nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado de esa fe? Primero, es que Dios quiere formarte de tal modo que en ti se refleje su amor, su bondad y su fidelidad a través de tu fe. Segundo, Él quiere hacer de ti un instrumento de tal modo que Él pueda tocar y hablar a otros a través de ti. Y tercero, Dios quiere enseñarte a orar de tal modo que Él pueda guiar y controlar las situaciones que están más allá de tu control. Este enfoque de lo que es la fe puede extrañar a muchos, porque la mayoría ve la fe como un requisito que debe cumplir para obtener solo favores de Dios. La fe para Dios es una forma en la que tú puedes descansar plenamente en su bondad, en su poder, ya que cuando una persona ejercita su fe, se abandona en las manos de Dios amoroso. Pero ante todo, nunca debemos olvidar que la fe es un don de Dios, que se nos concede por medio del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Por el mismo Espíritu, Dios concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de realizar milagros, a otro el poder de curar enfermedades. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Cuando Dios llama, da la gracia, es decir, el don de la fe para responder al llamado y realizar la misión encomendada. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Ahora descubramos en qué se basa la fe. Muchos creen que la fe tiene una base muy pequeña e insegura. Ellos ven la fe como un brinco en el vacío, algo ciego. Pero las personas que tienen fe no saltan ciegamente, sin una base firme y segura. La verdadera fe es una respuesta al conocimiento de Dios, que se nos revela en su palabra, en donde descubrimos lo que Él es y lo que se propone, puesto que Dios no cambia y su palabra es digna de crédito. El hombre puede estar seguro de que Dios actuará en su vida, así como la mujer hemorroísa del Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 25, que fue sanada por tocar el manto de Jesús.
Nosotros creemos porque conocemos quién es Dios. Esta mujer había visto los milagros hechos por Jesús, había oído sus enseñanzas, había conocido su bondad y su poder. Para esa mujer, acercarse y alzar la mano para tocarlo, esperando ser sanada, no era dar un salto a ciegas. Al contrario, fue un acto consciente, basado en el conocimiento que ella tenía de Jesús y de su plan de salvación. He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios para crecer en fe, porque a mayor conocimiento de la palabra de Dios, mayor fe tendremos. Ahora hablaré de 3 tipos de fe. Podemos entender la fe más plenamente si distinguimos estos 3 tipos de fe. Escucha atentamente. La primera fe es la que se puede llamar fe doctrinal o también llamada fe teologal. Esta fe significa tener las verdades básicas del cristianismo. Esta fe es esencial, pero no es suficiente. Tú crees que Dios es uno y haces bien. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. Santiago 2:19. El segundo tipo de fe es la fe que confía. Esta fe es tener la certeza de que Dios es bueno, que Él ama a su pueblo, que siempre cuida de ellos. Una persona con esta fe no solo acepta las verdades del credo, sino que también confía y entrega su vida en manos de Dios. Esta fe es también esencial, pero Dios desea algo más. Dios desea que su pueblo crea, confíe y tenga fe expectante. La fe expectante se confía en manos del Señor y espera que Él actúe en situaciones específicas. Entonces, la fe expectante es la fe que se distingue de las otras 2 en que es una fe activa y dinámica. La fe expectante es una fe que espera que Dios actúe. Cuando tú ores, debes esperar que sucedan grandes cosas de parte de Dios. Como Él mismo lo dice en el Salmo, deleítate en el Señor, y Él te concederá lo que anhela tu corazón. Esa es la fe expectante. Muchos tienen suficiente fe doctrinal y suficiente fe que confía, pero no se atreven a pedir y a esperar todo lo que Dios bondadosamente podría darles. Esto es porque la fe doctrinal y la fe confiada que tienen son pasivas. Pero la fe expectante es volverse hacia Jesús por una ayuda específica, como la mujer del Evangelio que alargó la mano para tocar el borde del manto del Señor. Debemos llamarlo con la certeza de una respuesta. Esto es la fe expectante. La fe expectante no es una fe de emociones, no es una mera emoción, sino que es una forma de pensar, de hablar y de actuar, que puede ser acompañada de un elemento emocional. La fe es una respuesta externa. Tú tienes fe si actúas en fe, así como tú tienes amor si actúas en amor. Si una persona tiene fe, se regocijará en todas las circunstancias. Confía en que la providencia de Dios controla todos los eventos humanos y así evita actitudes de ansiedad, de miedo,
de pesimismo, de hostilidad o de desaliento. Pero la fe es un don de Dios. Él es el que la forma. Uno solo no puede crecer en fe mediante sus propios esfuerzos, pero sí pueden contribuir a tu crecimiento, quitando ciertos obstáculos y siguiendo las enseñanzas del Señor. El hombre no puede construir su propia fe, pero Dios tampoco puede construirla sin la cooperación del hombre. Ahora vamos a mencionar algunos de los obstáculos que impiden que nosotros podamos seguir creciendo en fe. El primero de ellos es el miedo, el temor. El primer obstáculo que se opone al ejercicio de la fe, entonces, es el temor. Cuando una persona tiene la oportunidad de ejercitar la fe expectante, la voz del miedo susurra: ¿qué pasa si Dios no hace esto? Esta actitud aplasta la pequeña semilla de la fe. O si no susurra: ¿piensas que tu pequeña fe es suficiente? Estos ataques del miedo sacan provecho de nuestra debilidad humana. Estos términos surgen de nuestra inseguridad personal, porque tenemos temor al fracaso. Para enfrentar estos temores, debemos relajarnos y descansar en el Señor, recordar las promesas de Jesús y confiar en su palabra, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza y de valentía. El segundo obstáculo son las emociones. El preocuparse acerca de si se siente fe. Eso bloquea el libre acceso o el ejercicio de la fe. Mucha gente trata de provocar intensos sentimientos de fe cada vez que oran pidiendo algo, pensando que Dios no actuará si ellos no experimentan estos sentimientos de fe. Esta gente tiene más fe en sus propios sentimientos que en el Señor. La fe no es una emoción. La fe libera al cristiano de la presión de sus propios sentimientos de duda y lo impulsa a permanecer firme sobre la roca de la palabra de Dios. Y tercero, es la duda de sí mismo. Mucha gente que no confía en sí misma, no confía tampoco en Dios. Con frecuencia, un problema personal de inseguridad y duda de sí mismo oculta un serio problema de incredulidad. Por eso debemos quitar estos 3 obstáculos que impiden que la fe crezca y se desarrolle cada día en nuestra vida. Ahora descubramos 5 pasos para crecer en fe. El primer paso es vivir en un ambiente de fe. Si nos asociamos con gente que fomenta el crecimiento de la fe, el ambiente ejercita una poderosa influencia en nuestras vidas, en nuestras actitudes, acciones y en el rumbo que demos a nuestras vidas. Del mismo modo, la fe será débil si estamos rodeados de gente que espera poco de Dios. Pero nuestra fe crecerá si estamos rodeados de personas llenas de fe. Un segundo paso son las lecturas espirituales. Estas lecturas pueden edificar nuestra fe en la medida que vayamos leyendo libros y otros escritos que comuniquen una visión cristiana basada en la fe. Son de especial valor los libros y revistas que describen la acción de Dios en las vidas de hombres y mujeres llenos de fe. Tales libros testifican la verdad de la palabra de Dios, mostrando
cómo ha sido vivida en hombres de gran fe. De modo que el ambiente y las lecturas espirituales son dos pasos seguros para crecer en fe, pero viene un tercer paso: la palabra de Dios. Un medio especial y muy importante para crecer en la fe es la escucha, el estudio atento y perseverante de la Sagrada Escritura. En el capítulo 10 de la carta a los Romanos, San Pablo escribe: la fe viene por el oír, y el oír viene de la predicación de la palabra de Cristo. Dios nos da su palabra para fortalecernos, confirmarnos y para construir nuestra fe. Por lo tanto, debemos poner empeño en oír, asimilar, contemplar y amar la palabra de Dios, para que ella edifique la fe y alimente nuestro espíritu. Y cuarto paso, la oración personal. La oración personal nos hace crecer fuertes en la fe si somos fieles a esa oración. La oración debe estar impregnada de confianza, conforme a los hijos de Dios, que oran con confianza para obtener una fe nueva, una fe que va naciendo día a día en nosotros a través de nuestra oración personal. Y por último, quinto paso, orar pidiendo fe. Otra forma de crecer en fe, y que es muy importante y directa, es pedir a Dios que aumente nuestra fe. Pues no olvidemos que la fe es un don de Dios, y como tal podemos pedirlo llenos de confianza. Pero esa oración o esta petición debe hacerse confiadamente, con la certeza de que Dios contestará nuestra oración. Dios desea que nosotros vayamos creciendo de tal forma que su amor y sus promesas sean cada vez más firmes en nosotros, de modo que al igual que Abraham y Sara, también seamos gigantes en la fe, y una fe que espera, una fe que no defrauda, una fe que es expectante. Amigo, amiga, te invitamos a hacer buen uso de la audiocolección La Palabra, no reproduciendo esta grabación sin su correspondiente autorización.
Muchas gracias.